Estamos en temporada de cripto memes y es momento de hablar de este tema porque muchas personas están haciendo lagunas mentales sobre cuánto dinero se puede llegar a sacar con esas criptomonedas. Especialmente con la de Pepe. Muchos canales de YouTube están hablando de esto y creo que es momento para darles unas pequeñas clases sobre cómo decidir si invertir o no invertir en una criptomoneda. Como siempre, cualquier duda que tengas, me puedes mandar un DM directamente por mi Twitter o puedes encontrar en los directos de Twitch. Primero te quiero hablar sobre una métrica muy importante conocida como market cap. Es la capitalización de mercado en la cual todas las personas deciden comprar esa criptomoneda o meter su dinero en esa criptomoneda. Y por lo tanto, al haber tanta demanda de esa criptomoneda, pues empieza a subir de precio porque empieza a haber escasez y muchas más personas quieren meter dinero dentro de esa criptomoneda. Hay dinero en circulación. Cuando las personas empiezan a vender en grandes cantidades, la cantidad de liquidez que existe dentro de esa criptomoneda empieza a bajar y por lo tanto el market cap también empieza a bajar. Un market cap muy bajo significa que si tú entras desde el principio puedes obtener grandes ganancias. Ahí se dan los conocidos por 100, por 1000, donde puedes obtener por solamente $10 llegar a obtener hasta $10,000. Y suena muy bonito. Pero la mayoría de los casos, cuando son market caps muy bajos, esos solamente están para que la gente meta su dinero, el creador de la criptomoneda llegue a bloquear todos los retiros y se quede con toda la liquidez de esa criptomoneda. Esto no significa que los que tengan un market cap alto vayan a brindarte la misma seguridad, ya que se han visto varios casos, como en el caso de Terra Luna, que todos sabemos esa historia y pues ya sabemos cómo terminó. Por lo tanto, el market cap sí nos puede servir de ayuda para poder decidir si una criptomoneda puede llegar a ser confiable o no, pero no es solamente en ello en lo que nos tenemos que fijar. Así que vamos para allá a la primera herramienta que necesitamos. Esta página se llama CoinMarketCap. Aquí nosotros podemos encontrar las criptomonedas que nos interesan adquirir. Por lo regular, actualmente lo que más gente está buscando son las criptomonedas de memes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la de Pepe. Nosotros podemos filtrarlo aquí por las etiquetas de memes. Y aquí en las etiquetas de memes, o aquí en el filtro, vamos a ver que a este lado está la capitalización de mercado. Si ves, Dogecoin tiene un total de $10 billones en circulación por la capitalización de mercado. Sin embargo, toma en cuenta que como esta cantidad es muy alta, las probabilidades de que suba un porcentaje alto tendría que aumentar su capitalización de mercado. O sea, para que llegue a subir un porcentaje tendría que pasar a 11 billones. Entonces es muy complicado que llegue a subir el precio o que llegues a obtener ventajas. Es más probable que mucha gente decida vender y puede llegar a bajar hasta 9 billones, 8 billones o incluso más, dependiendo de la situación económica de algunas personas. Ahora, si lo ponemos en comparativa, por ejemplo, con Pepe, que hace aproximadamente nada empezó a tener este crecimiento, vemos que ya tiene una capitalización bastante cerca de lo que fue Shiba en su momento y está en $999 millones. No es un billón, pero ya está como muy al tope donde están casi todas las criptomonedas altas. Entonces, ¿cuál sería el market cap más indicado? Si le damos aquí en market cap, le damos a esta estadística, nosotros podemos filtrar desde el market cap más bajo hasta el market cap más alto. Entonces, nos vamos a irnos aquí al market cap más bajo, que ojito, estoy filtrando por criptomonedas de memes, no estoy filtrando por otro tipo de criptomonedas. Y aquí nos vamos a poder ver que, por ejemplo, Dogs of Elon nos está dando un total de $25,000 de market cap de mercado. Aquí podrías decir, mira, 25,000, pues ya cuando llegue a subir a 250,000, pues ya, no sé, empecé con $10, tengo $100. Y luego llega a los 2 millones, ya tengo $2,000. Y luego llega a los 20 millones de dólares, ya tengo $20,000, ¿no? Y pues suena muy bien, sí, por supuesto. La cuestión aquí es que, te digo, como es muy bajo, la probabilidad de que llegue a subir es muy nula. Y si ves, aquí vemos este tipo de caídas donde son los picos y las caídas, donde las personas lo único que hacen es, una vez lanzan la criptomoneda, todos empiezan a vender y la capitalización del mercado empieza a descender. Pero por ejemplo, vámonos a otra que es donde tengo ahorita algo de capital, que ojito, esto no es algo pagado ni nada de eso, de hecho es una criptomoneda donde estoy metiendo dinero, es la de Ogi Ino. Este es un criptomeme y por lo tanto tampoco te puedo decir que sea 100% segura, de hecho ahorita está bajando, pero su capitalización de mercado está en 40 millones, o sea, ya cuando pasan 1 millón, cuando ya estén en $1 millón, ya considero yo que es algo más aceptable, donde ya puedes jugarte tu capital y puedes decidir si seguir o no seguir, porque eso sí te comento, a pesar de que puede estar en 7 millones, en 6 millones o en $1 millón en market cap,
puede llegar a bajar más o puede llegar a bajar. Entonces, no te confíes al 100% en esa estadística, pero es algo que tienes que seguir analizando. Ahorita te voy a decir otras cosas que tienes que tomar en cuenta antes de decidir comprar una criptomoneda. Pero si ves, el market cap está en 40 millones y ha ido subiendo de poco a poco hasta llegar a alcanzar esas cifras. La segunda cosa que tienes que tomar en cuenta es hacer un análisis del contrato. Para eso, normalmente los contratos los encontramos de este lado y podemos copiar la dirección. Nos vamos a una página muy conocida que se llama Token Sniper. Y antes de que digan, Harry, Token Sniper solamente funciona en la blockchain de Binance, pues no, funciona en 12 blockchains, entonces pueden funcionar en cualquiera, ya sea de Ethereum, de Polkadot, no sé, la que tú desees. Aquí te debería aparecer la mayoría de las blockchains o las más conocidas donde hay criptomemes, aquí debe aparecer. Entonces aquí pegamos nuestra criptomoneda, nuestro contrato, lo abrimos, automáticamente nos lo detecta. Y aquí hay cositas que tenemos que tomar en cuenta. Lo más importante es esto, que el token pueda ser vendible. Eso significa que cuando una persona es dueño del contrato, puede llegar, cuando una persona es dueña de una criptomoneda, puede establecer dentro de las características que el token no se pueda vender. Por lo tanto, muchas personas pueden llegar a comprar esa criptomoneda, lo cual hace que suba, y como no pueden vender, pues sigue subiendo esa criptomoneda. Entonces muchas personas llegan a caer en esa trampa y dicen, pues vamos a seguir comprando porque sigue subiendo y nos vamos a la luna y voy hold, y a la hora de vender, que no se puede. Entonces, muy importante que tenga esta palomita de que se puede vender, ¿ok? Pero muy importante, esto se puede modificar mientras el dueño del contrato siga teniendo los permisos. Ahorita les voy a explicar eso más adelante. Luego tenemos lo que es el fee. A veces, otra trampa que ponen muchas veces es poner un fee muy alto. La persona que es el dueño de la criptomoneda llega a tener, por cada persona que haga una compra o una venta, se le llega a otorgar una recompensa o una comisión. Entonces, cuando ponen un fee muy alto, pues a veces puedes poner un fee de 99% si ya haces una compra y pues ya te quedaste con todo el capital. Entonces, muy importante que su fee no esté muy alto. La mayoría de los criptomemes llegan a tener un fee de 15%, 12%. Entonces, esto para mí es muy común. Esto no es algo que yo esperaría en una criptomoneda, pues ya con un proyecto detrás. Pero la verdad es que los criptomemes, pues yo lo veo más como shitcoins, o sea, criptomonedas basura, que lo único que está ahí es para que le puedas sacar dinero y ya, duplicas tu capital, no te cases con ninguna criptomoneda, o sea, nada más están ahí para que puedas sacar tu dinero y ya. Entonces, pues esto, mientras no esté muy alto, nada más fíjate bien, porque esto es lo que se te va a estar descontando cuando hagas una transacción, tanto de compra como de venta. Luego aquí es la parte del análisis del contrato. Aquí principalmente se enfocan en que el contrato sea correcto, que no tenga alguna puerta trasera donde te puedan estar robando tus otras criptomonedas. La parte del ownership del contrato, que aquí quiere decir que la persona que creó el contrato o la criptomoneda haya renunciado a los permisos para poder modificar cualquier cosa, como los fees, como que el token pueda ser vendible o que puedan haber liquidez. Todo eso es a lo que tiene acceso la persona que crea la criptomoneda. Entonces, en el momento en el que esa persona renuncia al contrato, puedes tener la total seguridad de que no va a volver a modificar nada y lo que está es lo que se quedó. Ya no se puede mover nada más. Y también muy importante es que el creador no se queda con ningún permiso especial, porque puede renunciar al contrato, pero le puede dar un permiso especial a otra cuenta. Entonces, al momento de no haber otorgado ningún permiso especial, pues esto ya nos da un poquito más de tranquilidad. Otra cosa muy importante es que haya tokens quemados o en circulación. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se crearon un total de 100 tokens, pero se mandan a quemar, no sé, 30 tokens, entonces en realidad hay en circulación 70 y su precio empieza a subir porque hay una gran cantidad de tokens que no se están utilizando y que no van a ninguna cartera, lo cual hace que su valor suba. Después hablaré en un video más a detalle sobre qué es la quema de tokens y cómo funciona. También muy importante que el creador de la wallet contenga menos del 5% de los tokens en circulación. Porque muchas veces los dueños de las criptomonedas de memes suelen quedarse con 50, el 20, el 30% de esas criptomonedas. Y cuando su criptomoneda sube de valor, pues estos simplemente venden todo y pues ya hacen que la criptomoneda tenga un bajón horrible porque ellos ocupan la mayor parte del porcentaje de las monedas que hay en circulación. Entonces es muy importante que sea menos del 5%. Ojito, no importa qué tan seguro sea el proyecto. Si tú ves que una criptomoneda tiene más si tú ves que en una criptomoneda el creador tiene más del 5%, salte de ahí. No importa qué tanto buena sea la comunidad, no importa bla, 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 salte de ahí.
De la misma manera, asegúrate que todos los holders, que todos son las personas que tienen esa criptomoneda, tengan menos del 5% del token que hay en circulación. Porque muchas veces puedes decir, ok, pues el creador no tiene esas criptomonedas, pero a veces los creadores mandan sus criptomonedas a otras wallets o mandan capital para poder comprar su misma criptomoneda con otra wallet, y eso hace que pues claramente empiece a decrecer. Así que estos datos de aquí pueden ser muy modificables. O sea, fácilmente podrías tener unas 800 wallets y a esas 800 wallets repartirle ciertas cantidades de porcentajes y modificar tus cantidades, pero al menos se tardaría un poquito más en mostrarse ese cambio inmediatamente en la gráfica, y pues tendrías tiempo para poder vender o salirte inmediatamente. Entonces, muy importante que estos dos tengan su palomita. La otra parte es la situación de la liquidez. Muy importante, a veces uno se llega a confundir de que ¿por qué no hay liquidez en dólares? Aquí nada más hay $19. Ok, pero lo importante es en cuál liquidez está otorgando esa criptomoneda. Aquí la criptomoneda se cambia por BNB. Entonces, para que tú puedas tener o vender esa criptomoneda, tienes que venderla en BNB. Y ese es el BNB total disponible que hay cuando alguien quiera vender esa criptomoneda que tiene en total. De la misma manera, aquí se puede poner una liquidez inicial con la cual se empezó esa criptomoneda, y pues ahí hay suficiente para que uno pueda llegar a comprar o vender. De la misma manera, aquí tenemos que hay un total del 95% de la liquidez que está quemada o bloqueada. Haz de cuenta que cuando el creador de la criptomoneda puede llegar a sacar toda la liquidez, o sea, todo el dinero que está ahí de respaldo, lo puede llegar a quitar. Y de esa manera, pues la criptomoneda no la podrías vender porque pues no hay liquidez, no hay un BNB que se te otorgue a cambio de esa criptomoneda. Entonces, cuando está bloqueada, eso está excelente porque así la gente no lo puede sacar. Aquí te dice que es al menos 15 días, pero donde te dan más detalle es aquí. Y si ves, está bloqueado por 154 días y 20 horas. Entonces, eso está excelente porque así sabes hasta qué fecha tienes para poder vender tu criptomoneda. Porque de lo contrario, pues ya se estaría desbloqueando esta opción y el dueño de la criptomoneda podría decir, ¿sabes qué? Voy a quitar toda la liquidez a la de ya. Y de la misma manera, la wallet del creador tiene menos del 5% de liquidez, que pues es prácticamente todo el intercambio de BNB que se estaría dando a cambio de esa moneda. Y otro dato importante es el similar contracts. Aquí muchas veces deciden copiar un contrato de un criptomeme que ya existe, lo copian y pegan para no batallarle, y pues estos son los menos seguros porque a fin de cuentas no se sabe de dónde lo copiaron, es algo muy similar a otros, o sea, es un copy-paste y obviamente no hay seriedad dentro del proyecto, que bueno, tampoco es como que haya seriedad dentro de un criptomeme, pero al menos pues sabes que lo están haciendo más con el afán de sacar dinero y no tanto con el afán de pues que se convierta en una inversión fuerte o que pueda sacar mucho porcentaje de ganancia. Entonces, eso es el segundo dato que tienes que conocer. El tercer dato, y considero yo que es uno de los más importantes, es el movimiento de la comunidad en esa criptomoneda. A veces encontramos criptomonedas que acaban de salir y que tienen una comunidad bastante dormida, que tienen solamente 6,000 seguidores, que no hay comentarios dentro de sus tweets. Donde más te tienes que fijar es en Twitter, que considero yo que es donde hay más actividad. Entonces le puedes dar a clic ahí donde dice comunidad y puedes ahí abrir el Twitter. Yo principalmente me enfoco en aquellas cuentas que pues publiquen muy constantemente. Por ejemplo, esta publica hace 6 minutos, hace 18 horas, hace 43 minutos. O sea, muy seguido, muy seguido. Entonces, si es una cuenta que es muy activa, a mí me da la confianza de que está como al margen de todo, está activa, no se va a hacer la dormida. Y por ese lado, pues a mí me da mucha tranquilidad. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo sería una cuenta que no sería del todo seguro. Por ejemplo, esta, la de Doge SEO. Si ves, la última actualización que tuvo fue hace 11 horas. Hace 11 horas, hace 18 horas. Este fue del 6 de mayo, o sea, ya hace más de 2 días. Entonces, no hay tanta actividad. Y cuando es una cuenta que no tiene tanta actividad, pues adivina qué pasa. Vamos a ver. Doge SEO. Termina así, en el piso. Empieza a bajar. Entonces, muy importante, aquí tú puedes filtrar por días, por 7 días, por un mes, por 3 meses, y puedes estar viendo que la actividad de la criptomoneda empieza a decrecer, porque lo más importante para este tipo de criptomemes es que tener una comunidad muy movida, muy activa. Si no hay una comunidad muy activa, los criptomemes siempre mueren, casi siempre le pasa así. Ahorita Pepe está muy creciente porque pues hay mucho despapaya dentro de Twitter, mucha gente está hablando de Pepe y por esa razón pues se sigue apoyando la cripto, pero en cuanto dejen de hablar de ella, en cuanto dejen de estar activos dentro de las redes, pues se mueren. Es lo que pasa mucho con estas criptomonedas. Entonces tienes que tomar esas 3 cosas en cuenta. Entonces volvamos al tema, a repasar un poquito.
Paso número 1, market cap que sea de al menos 1 millón. Paso número 2, checar siempre en Token Sniper que el token sea correcto. Y paso número 3, revisar que la comunidad esté activa, principalmente en Twitter. Que si no me sigues en Twitter, pues puedes seguirme ahí en Twitter. Ahí siempre publico cosas bastante interesantes. Y de hecho publico a veces criptomonedas en las cuales voy a invertir, pero no lo pongo aquí en YouTube. Me pidieron, de hecho me estuvieron pidiendo la otra vez en directo que estuviera hablando sobre criptos en las cuales pienso invertir. Pero pues no sé, ustedes déjenmelo saber en los comentarios si les interesaría que subiera criptos o proyectos cripto que me interesa comprar y que pienso vender inmediatamente. Aunque sinceramente creo que es más rápido hacerlo todo por Twitter, pero ahí como ustedes quieran. Igual si lo voy a pensar, ya veré más adelante, pero si ustedes dicen, no, ¿sabes qué, Harry? Quiero saber ya cuál quiero comprar ahorita, métanse en mi Twitter. Ahí siempre estoy publicando en cuáles criptos me voy a meter y ustedes pueden aprovechar. Les digo, hace poquito compré esta criptomoneda que fue la de Ogi y empecé con $3. La de Ogi empecé con $30 y ahorita llevo $168. De hecho, esta, la de Nut, la compré y fíjense, ahorita me está yendo mal. Llevo $19 y de hecho si podemos analizarla para que vean cómo me está yendo o en qué me enfoqué para poder decir comprarla. Tenía una capitalización de mercado de 6 millones. Chequé su comunidad de Twitter, ya que tenía 9,000 seguidores. O sea, no eran poquitos, pero tampoco eran muchos. Vi que la última actividad fue hace un par de horas, o sea, 1 hora, 2 horas. O sea, sí estaba bastante activo. Y fue lo que me dio como la tranquilidad de decir, bueno, pues vamos a meternos ahí. Ahorita está bajando, ahorita está en rojo, pero ahí ya depende de cada uno. Yo, por ejemplo, cuando yo veo que una criptomoneda con estas características está en rojo o está cayendo, aprovecho para comprar más, porque sé que tal vez o existe la probabilidad de que suba. Aunque claro, entiende que todo esto que te estoy comentando es una apuesta a fin de cuentas, porque pues como cualquier criptomeme, pues se puede ir al diablo, ¿no? Mi límite siempre me enfoco en que si el market cap llega otra vez a 1 millón o ya perdí más de la mitad de lo que yo invertí, prefiero ya venderlo y absorber la pérdida y mejor meterle en otra que le pueda sacar. Sin embargo, si veo que, no sé, perdí solamente el 10%, el 20%, pues me puedo arriesgar a poder recuperarme y a lo mejor ahí puedo sacar después un 100%, un 200%. Te digo, es la cuestión de las criptomonedas que pues tienes que aprender a absorber daño y también tienes que aprender a saber cuándo vender, en qué momento. Y ya nada más déjenles muestro cómo está su token aquí en el Token Sniper para que vean en qué me basé, con un score de 96%. Y si ven, tiene todo con palomita. Entonces fue lo que dije, bueno, me conviene. Pero pues ahorita está en rojo, entonces yo voy a comprar a lo mejor un poquito más al rato. Porque según veo, pues chance y se podría recuperar. Y eso es todo por hoy. Coméntenme si les gustaría conocer un poquito más sobre todo este ambiente cripto y tomen sus inversiones con cuidado. No vayan a comprar criptomonedas nada más porque sí. Fíjense en todo lo que les acabo de comentar y que tengan un excelente día y que la fuerza los acompañe. Nos vemos en el stream.